Bueno, qué recorrido tan lindo hemos tenido en este podcast. Por esto, hagamos un pequeño recuento de todo lo que hemos hablado. En el primer episodio hablamos un poco de las crisis institucionales de la educación superior privada. Ya en el segundo capítulo hablamos con la docente Andrea Masuera, que nos comentó acerca del espacio laboral y sobre todo cómo los docentes se desenvuelven en su entorno educativo. Y en el tercer capítulo hablamos un poco del otro lado de la situación, entrevistando a un estudiante y conociendo su punto de vista sobre el tema. Me parece muy importante darle un cierre adecuado a este podcast, teniendo una conversación más acerca de nuestras reflexiones frente al tema visto. Emily, ¿te parece bien? Claro, Juana, y la verdad, este camino que hemos tenido con nuestros oyentes y participantes ha sido impresionante. Estoy de acuerdo, ya que es importante no solo darles a conocer muchos aspectos, sino también tener en cuenta que este podcast tiene toda la intención de hacer reflexionar a cada una de las personas que nos escuchan. Sí, Emily, y la verdad, este podcast ha sido un éxito total. Todos los temas que hemos visto en los diferentes episodios nos han ayudado a reflexionar sobre los temas de la opresión laboral, de los docentes y de las manifestaciones y lucha. Oyentes, nosotros les queríamos contar que en la universidad Emily y yo estudiamos juntas y vimos una materia que se llama Fundamentos de la Psicología Social. Esa materia nos inspiró a hacer este podcast sobre este tema tan reflexionante. ¿Te acuerdas, Emily? Juana, claro que me acuerdo. Este tema nos llamó tanto la atención porque vimos la opresión hacia los profesores como un fenómeno bastante relevante para entender cómo las dinámicas sociales y de poder afectan a diferentes grupos en la sociedad. La opresión hacia los profesores podría ser analizada desde diversas perspectivas psicosociales, como el estigma, el poder, la autoridad y la dinámica de los grupos. Sí, tienes razón, Emily. Incluso la percepción de opresión hacia los profesores en los sistemas educativos puede entenderse a través de varios lentes psicosociales. Esto, por ejemplo, se puede analizar en cómo las estructuras de poder dentro de las instituciones educativas pueden generar un ambiente en el que los profesores se sientan marginados o desvalorizados, lo que puede llevar a sentimientos de opresión. Además, los roles y expectativas sociales asociados con la profesión de docente pueden influir en cómo se percibe y se trata a los profesores en la sociedad en general. Si las instituciones no luchan por los profesores y los rompen física, mental y emocionalmente, ¿quién piensan ellos? Sí, Juana, y realmente este es el principal tema que queremos reflexionar nosotras y claramente las personas que nos escuchan. Sabemos que esto es más que todo una crisis institucional, pero en ocasiones las instituciones no tienen una cultura social. A la gente no le importa lo que al otro le pase, sino que le importa lo que ellos mismos necesitan. Si usted, persona que nos está escuchando, es miembro de una institución y no le importan sus compañeros de trabajo y no tiene empatía con lo que está enseñando, las cosas no van a mejorar en ningún momento. En estas instituciones existe una falta de empatía de los actores institucionales, ya sean docentes, estudiantes, directivos y hasta administrativos. Sí, mira, Emily, yo también te quiero contar una anécdota. Cuando yo era más pequeña en una clase estaba haciendo una exposición donde le dije a mis compañeros y a mi profesor que cuando fuera más grande quería ser profesora. Siempre me llamó la atención trabajar en entornos educativos y con estudiantes. Sin embargo, en esa misma clase, el profesor enfrente de todos los estudiantes me dijo: no deberías ser docente, es una pérdida de tiempo y ser docente es no ser nadie en la vida. ¿Para qué aguantarse a miles de adolescentes? Mejor busca un mejor trabajo. Ese día en esa clase pensé mucho porque simplemente no me cabía en la cabeza como un mismo profesor me decía que ser profesor fue el peor error que pudo haber cometido.
Guau, Juana, y la verdad me deja sin palabras, porque mira que me hace reflexionar que quizás no fuiste tú la única que puede pasar por eso, sino que muchas personas se han tenido que enfrentar a estas palabras de diversos profesores que se sienten inconformes con el trabajo en el cual están. Y la verdad me he dado cuenta que estos comentarios de los profesores se hacen y ellos hablan desde la misma opresión en la que viven. Y eso cambia realmente las percepciones sociales que se tienen acerca de ser docente, incluso ejerciendo la profesión. Exacto, Emily, y a eso me refiero. Las universidades privadas y la educación superior sufren una crisis porque no solamente la gente no quiere estudiar o ingresar a las universidades, sino que los estudiantes ya no llegan con la misma motivación a las clases por la falta de buenos profesores. Juana, y algo que también me parece muy importante es que los sistemas patriarcales han dejado a las universidades en un parámetro vertical de educación, que hay que empezar a transformar por un parámetro horizontal de la educación, en donde cada uno de los actores que participen en los procesos académicos estén en igualdad de condiciones, es decir, que haya horizontalidad dentro de las relaciones que hay dentro de las instituciones. Exacto, y definitivamente esto no es una reflexión solo para docentes y estudiantes. Las instituciones, sobre todo, deben generar que las decisiones se tomen de manera democrática, en la que participen todos los estamentos universitarios, como estudiantes, docentes, directivos y administrativos. Sí, Juana, o sea que los estados financieros también se den a conocer, que en todos los estamentos universitarios exista verdadera representación de los estamentos dentro de la misma universidad. También se debe tener en cuenta que los currículos y microcurrículos se discutan en comités donde estén involucrados esos estamentos universitarios de los que hemos venido hablando, al igual que los reglamentos que rigen a la universidad. También deben existir oficinas de atención, como por ejemplo los puntos violetas para la prevención de la discriminación de género, es decir, una organización horizontal que promueva la participación democrática y real de todos los estamentos universitarios. Sí, y la verdad tienes razón, y esto me ayuda demasiado a reflexionar sobre este tema. ¿Qué tal si este último episodio lo culminamos resolviendo alguna pregunta que nos hacen nuestros oyentes? Me parecería perfecto culminar este episodio así. Empecemos entonces, que este cierre va a estar súper interesante, así como el cierre y todo el contenido de los anteriores episodios. Exacto, Emily. Entonces, @Mariana Pérez nos pregunta, ¿de qué manera este tema de reflexión y la estrategia para hacerlo le dice algo a alguien hoy en día? Claro, Mariana, te respondo. Esta es la lucha por el reconocimiento de derechos laborales, es decir, que lejos de pensar como algunos piensan, siguen existiendo discriminación y opresión. Para ser más específica contigo, entre trabajadores y empleadores no se ha logrado cerrar las brechas de la desigualdad. El contexto universitario es un reflejo palpable de lo que sucede en Colombia. Además, muestra cómo las universidades deberían convertirse en la conciencia crítica de un Estado mediado por la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Sí, y gracias por tu pregunta. La verdad, estoy muy orgullosa de que este podcast haya sido un éxito total. Con este episodio superamos el récord del podcast con más reproducciones en Colombia. Muchas gracias a todos y todas por estar pendiente en cada uno de los episodios de este podcast. Estamos muy felices de haber compartido este tema tan interesante y sobre todo esperamos que la intención de este podcast sea reflexivo y saber de ustedes qué piensan de cada uno de los temas que abordamos y qué tema les gustaría seguir escuchando. La verdad, Emily, quedé muy feliz con todo lo dicho en este podcast. Aunque sea la anfitriona, cada vez que hablamos y discutimos de este tema, siempre aprendía algo nuevo. Es uno de los mejores podcasts. Para terminar, nos despedimos de todos nuestros oyentes,
Esperamos que sigan próximamente conectados para muchos temas, debates y preguntas que se vienen. Y recuerden, pueden interactuar todo el tiempo con nosotras dejando sus comentarios. Con ustedes, esto fue Antídoto, navegando el mundo laboral. Abrázame fuerte.